Señor, agradecemos la oportunidad de poder servir tu palabra. Una vez más, pedimos que esta palabra esté amarrada al rema, al hablar instantáneo y progresivo en tu revelación para cada uno de los santos que le escuchan. Cubre todas las situaciones, toda la atmósfera externa. Ata a tu enemigo en todos los lados que intente interrumpir, que intente detener, que intente obstaculizar. Cúbrenos y guárdanos en el tiempo que estemos liberando esta palabra. Gracias, Señor. Amén. Queridos santos, feliz de estar por aquí con ustedes y hoy iniciamos una serie de mensajes del entrenamiento que se dio para ancianos y hermanos responsables, pero que ahora se abre para la iglesia y se adapta para la iglesia. El título de esta conferencia de 9 mensajes es Vivir y servir según la economía de Dios con respecto a la iglesia. El título nos muestra que más que algo externo, estamos hablando de una expresión, de un vivir y un servir que surge de la experiencia de Cristo en nosotros con relación a nuestra visión de lo que es la economía de Dios. Y este primer mensaje se llama Vivir y servir según la visión celestial de la economía de Dios. Así que este título de Vivir y servir según la visión celestial de la economía de Dios está basado en 1 Timoteo 1, 3 y 4. Y de hecho, todos los 9 mensajes salen de 1 Timoteo. Es muy interesante cómo todos estos 9 mensajes van a salir inspirados de 1 Timoteo. Por ejemplo, el próximo mensaje, que se titula El Evangelio de la Gloria de Dios, del Dios bendito, es de 1 Timoteo 1:11. El tercer mensaje, el pleno conocimiento de la verdad, 1 Timoteo 2:4. El cuarto mensaje, la vida de oración apropiada, 1 Timoteo 4:1 y 2. El quinto mensaje, cómo conducirnos en la casa de Dios, 1 Timoteo 3:15 y 16. El mensaje 6, un buen ministro de Cristo, 1 Timoteo 4:6. Mensaje 7, un modelo del apóstol Pablo, 1 Timoteo 1:16. Y los últimos 2 mensajes, con el mismo título, la función de la iglesia, salen de 1 Timoteo 3:15 y 16. Así que imagínense, toda esa revelación la vamos a estar trabajando solamente de 1 Timoteo. Ahora, la carga subyacente de todos estos mensajes es el asunto de la experiencia. Y para esto necesitamos profundizar y buscar tener ciertas transacciones con el Señor. Es decir, necesitamos presentarnos delante del Señor para que el Señor nos alumbre y nos ilumine. Y debemos estar alertas para que no pase en vano ninguna situación en nuestro vivir diario, de tal manera que el Señor pueda ganar en nosotros. Este asunto del vivir y el servir según la economía implica que
todos estos mensajes afectan nuestro diario vivir para que surja un vivir en armonía con el deseo de Dios. En cierta ocasión escuchamos un hermano que mencionó que lamentaba ya en las postrimerías de su vida haber dejado pasar cientos de oportunidades que el Señor le había dado para su crecimiento y transformación. Muchas veces nosotros evadimos esas cosas porque nos tocan nuestro ser, nuestra alma, nuestras emociones, pero son oportunidades que perdemos. Y eso es algo que surge en nosotros constantemente. En el libro Ser un colaborador y un anciano hay una breve cita en la sección Aprender a entrar, a hablar y a experimentar. Esta breve cita dice así: en cuanto a todos los puntos cruciales mencionados, necesitamos aprenderlos de modo detallado y penetrante y dedicar tiempo a estudiarlos diligentemente. He hablado de algunos de estos puntos cruciales antes, dijo el hermano Lee en esta nota, y ustedes también los han oído. No obstante, necesitan aprender a entrar en ellos, a hablarlos y a permitir que sean parte de su experiencia. Esa es la clave de todos estos nuevos mensajes. Que toda esta palabra venga a ser parte de nuestra experiencia, no de nuestro conocimiento, sino de nuestra experiencia. Por eso, cuando escuchamos algo así, necesitamos orar. Necesitamos orar y decirle al Señor: Señor, permítenos a entrar en todas estas cosas que vamos a estar compartiendo sobre el libro de Timoteo, para que las hablemos y las experimentemos, que no se quede una sin que ocurra algo dentro de nosotros. Y de esa manera la palabra rema estará operando en nosotros en cada una de nuestras situaciones. Para esto necesitamos el Espíritu. Y para que el Espíritu opere, debemos orar y pagar el precio de negar nuestra alma. Eso comienza con reconocer nuestra situación. Es decir, conocer quiénes somos en muchas áreas de nuestro ser. Y uno de los problemas más grandes que tiene el Señor con nosotros es que no nos conocemos y no sabemos quiénes somos. Lamentablemente, las personas que están con nosotros más cercanos perciben y saben más de nosotros, de nuestro carácter, de nuestra manera de ser, de lo que nosotros mismos nos conocemos. Siendo así, es difícil para el Señor avanzar. Pero dentro del plan de Dios, en la aplicación de su gracia, para Él mover su economía, la experiencia viene con el trato, viene con el sufrimiento, viene con los procesos, viene con la disciplina, para que en medio de estas experiencias Cristo pueda ser constituido en nosotros. Entonces el Señor, como el Espíritu de realidad, nos guiará a más realidad. El número romano 1, y no voy a tocar todos los temas. Este bosquejo es un bosquejo que puede tener 6, 7, 8, 9, 10 temas diferentes, todos conectados, son puntos, pero son temas para un mensaje separado, cada punto.
Es inmenso. Así que no me siento contento en solamente leerles. Así que estaré extrayendo las cargas más principales para que luego ustedes con calma puedan leer el bosquejo, van a tener su alimento matutino. Y esta, como siempre, es un abridor solamente para ustedes abrir la palabra. No es mi intención repetirles todo lo que está aquí. Ustedes van a leerlo. Así que no hay mucha diferencia si yo lo leo o ustedes lo leen. Claro, hay algunas secciones aquí que son muy cruciales, que sí las vamos a leer, y algunos puntos de los números romanos también, pero no es que vamos a estar leyendo parte por parte, porque no, es demasiado. Entonces no tendríamos el tiempo para profundizar en detalles que necesitamos y sobre todo armonizar. Especialmente los hermanos que han estado escuchando todas estas líneas de mensajes, lleva para 3 años que estamos hablando. Hay una línea, hay una cadena, y es parte de nuestra responsabilidad. No empezar a hablar, este es el tema nuevo, ya el otro se acabó. No, hay una conexión constante, porque es un solo hablar, con diferentes facetas. Es como un gran diamante cortado, que usted lo puede mirar por diferentes lados y va a apreciar la belleza del diamante. Así mismo es la palabra, así mismo es el ministerio. Pero si usted se enfoca en una esquina del diamante y se olvida de todo lo demás, entonces ha perdido la esencia y la naturaleza del proceso de entrenamiento que Dios está haciendo con nosotros. Número Romano 1 dice, el único asunto, el asunto singular en el cual deberíamos centrarnos, que deberíamos recalcar y que deberíamos ministrar en el recobro del Señor, es la visión central de la economía eterna de Dios. El tema central de la Biblia es la economía de Dios, y toda la Biblia habla sobre la economía de Dios. Es decir que usted diría, bueno, ya hemos hablado muchas veces de la economía de Dios, sí, pero el enfoque que queremos traer es la aplicación para el vivir y el servir, teniendo como norte la economía de Dios. El primer punto en 1 Timoteo es la economía de Dios. 1 Timoteo 1:3, Pablo habla a Timoteo y le dice, como te exhorté al irme a Macedonia, a que te quedases en Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñen cosas diferentes. Y en el 4 dice, ni presten atención a mitos y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que la economía de Dios que se funda en la fe. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Pablo estaba enfatizando que lo más importante y esencial en la vida de iglesia es la economía de Dios que se funda en la fe. Y además Pablo estaba tratando de rescatar a la iglesia en Éfeso. Recuerden el trasfondo filosófico y mentalista de los griegos. Pero Pablo los estaba tornando a otra dirección. Y claramente le dice, para que no enseñen cosas diferentes, más bien que la economía de Dios, al darle instrucciones a Timoteo para ellos. Él sabía por dónde iba. La realidad es, hermanos, que cuando el Señor regrese nos va a juzgar por 2 cosas: nuestro vivir y nuestro servicio. Conforme a nuestro vivir y cómo servimos a la visión celestial de la economía de Dios. Claro, nuestro gran problema es que aunque hemos estado en muchos entrenamientos y conferencias, nuestro servicio no refleja nuestra visión celestial en la economía de Dios que hemos recibido. Tal parece que se nos ha olvidado la visión o que nunca hemos
recibido la visión. Por lo que debemos orar que por causa de la iglesia, que nos aferremos a toda esta palabra que hemos de compartir esta semana y no las dejemos ir. Este asunto del servicio, el vivir, la palabra vivir por sí habla por sí sola, pero el servir es más difícil, es más abstracto. Cuando usted oye el servir, pues piensa en limpiar los baños del local y arreglar las sillas. No. El servir está dirigido a ofrecernos al Señor como sacrificio vivo, de tal manera que el Señor pueda edificar su casa con nuestro vivir y servicio. Si no tenemos tal visión, entonces somos cristianos de domingo, donde estamos allí, nos gusta, leemos un poco el elemento matutino, compartimos algo. Yo salgo de allí y ahora voy a servir, pero me voy a servir a mí, a mi familia, a mis asuntos. Yo soy muy ocupado, no tengo tiempo para otras cosas. Entonces, vivir y servir según la visión de la economía de Dios es la razón de nuestra existencia. Lo demás es algo pasajero, pero esto es la carga de Dios para aquellos que le han aceptado, le han recibido y le aman. Muchos de nosotros ya hemos escuchado mucho sobre este tema de la economía de Dios, pero la carga no es tanto enseñarle algo nuevo de la economía de Dios. Cualquiera de ustedes se levanta y nos puede hablar de la economía de Dios, sino que seamos infundidos para un nuevo y fresco vivir de esta visión, teniendo como base la economía de Dios. Y para beneficio de algunos que quizás no llevan tanto tiempo entre nosotros, deseamos repasar algunos principios básicos de la economía de Dios que, vuelvo y repito, algunos que han sido bastante consistentes escuchando nuestros mensajes ya tienen un trasfondo y mucha de esta palabra le va a parecer repetitiva, pero sabemos que siempre hay muchos santos que están entrando y están escuchando esta palabra. La palabra economía, yo sé que todo el mundo la conoce en diferentes idiomas, pero es muy conocida, no necesariamente atada a la Biblia, sino a los asuntos administrativos, principalmente en el asunto de las finanzas. Aunque en el campo universitario, la economía sí está atada a la administración de cualquier tema. Yo recuerdo cuando conocí a mi esposa, muy joven, estaba estudiando nutrición y dietética, y ella tomaba una clase que se llamaba economía doméstica. Cuando entré a estudiar esta palabra desde esta perspectiva, me acordé de esa clase que ella tenía, que significa la administración doméstica, y eso es algo secular. Ahora, esta palabra economía es traducida en algunas versiones de la Biblia en español, por ejemplo, como en la Reina Valera, y la Reina Valera pues está muy ligada a la versión King James en inglés, y esta palabra economía la traducen como dispensación, y hay toda una estructura en la línea de la dispensación atada más que nada a las eras, a los cambios, a los eventos en la historia, y cada evento y cada era le llaman una dispensación. Pero si miramos con detalle, la palabra economía es mucho más que una era. De hecho, la palabra dispensación es muy, muy apropiada. No es que esté incorrecta, es muy apropiada. Nuestra aplicación es el problema. Hace tiempo les traje el ejemplo que, por lo menos en Puerto Rico, no sé en otros lugares, pero me acordé que existían unos lugares donde los enfermos eran, parece las clínicas modernas de hoy,
de primera ayuda sin tener que ir a un hospital grande. Y ahí las personas llegaban para que les atendieran eh, para enfermedades no tan graves. Y se le llamaba dispensario. Casualmente un querido hermano viajó a Puerto Rico en estos días y encontró una, todavía con el letrero que decía dispensario. Y me la envió, porque no, ya no existe. Así que él la encontró y le tomó esa foto de dispensario. ¿Por qué? Porque dispensaba cuidados, dispensaba medicamentos, dispensaba atención. Es decir, el dispensar es el proveer, el suministrar. Y esa es la razón de la palabra economía, que se traduce en español como dispensación. Pero en la versión recobro, y los que no sepan lo que es la versión recobro, pues pueden comunicarse con nosotros, se traduce tal y como el apóstol Pablo la expresa en griego. Y la palabra que el apóstol Pablo expresa en griego es oikonomía. Oikonomía. En español, economía. La palabra economía se compone de dos palabras, oikos y nomos. Y casa, oikos y nomos, sí, que significa casa, ley. Oikos, nomos, casa, ley. Pero como se traduce es la administración de la casa, las leyes de la administración de la casa, las leyes de la administración del hogar. Esa es la palabra oikonomía. Pero ¿en qué área mayormente, originalmente, se utilizaba la palabra oikonomía? Estaba destinada originalmente, donde más se utilizaba en los tiempos bíblicos, es con relación a la administración del hogar para que se diera el suplir, el cuidado y el sustento adecuado de los que componían el hogar. Y eso incluía tanto, obviamente, los seres humanos que estaban ahí, como el cuidado también de los animales, que de hecho, en esos tiempos, estamos hablando de los tiempos bíblicos, tener muchos animales era una señal de riqueza. Así que la labor de los que cuidan era muy importante, que ellos cuidaran también de los animales, dándole la provisión adecuada. Entonces, de la palabra oikonomía se deriva otra palabra muy importante, y es la palabra oikonomon. Oikonomon. Y esa palabra oikonomon se traduce como mayordomo o mayordomía. Es decir, que es la misma palabra, pero está utilizada en una aplicación de la palabra. Así que podemos decir que la oikonomía es la administración, el plan, y el oikonomon es el mayordomo, es el que lleva a cabo la economía. ¿Por qué estoy trayendo todo esto? Porque el apóstol Pablo juega en muchas ocasiones con este asunto de estas dos palabras, en donde por un lado él habla de la economía y por otro lado él también se habla de que él ha sido designado un oikonomon, un mayordomo, un administrador. Aquellos que saben buscar en las concordancias, por ejemplo la concordancia Strong, el número de esta palabra es G3622. Decimos esto porque no estamos inventando nada, y de hecho cualquiera que tenga un mínimo acceso a cualquier texto griego e ir a uno de los versos que vamos a estar trabajando, especialmente Efesios 1:10 para mencionar uno, usted va a ver que la palabra oikonomía resalta dentro, aunque usted no entienda nada más. La palabra economía tiene una gran cantidad de letras reconocibles.
quizás una, por ejemplo la N que está como si fuera una V y se lee como N, pero todas las demás usted puede percibir que la palabra economía está ahí y que el apóstol Pablo la está usando constantemente. Es decir, no estamos creando un término nuevo, no estamos diciendo que esto es lo que... no, es el hablar del apóstol Pablo encerraba toda esta explicación de la economía. Efesios 1:10, para la economía de la plenitud de los tiempos. Obviamente, si va a la Reina Valera, va a decir, para la dispensación de la plenitud de los tiempos. Y dijimos que la palabra dispensación no está incorrecta, pero sí la aplicación. Si estuvieran hablando de la palabra oikonomía y dispensación desde la perspectiva del suministro, entonces armoniza, cae, dispensar algo. Pero si lo pone desde las eras, como tiempo, como eras, entonces se pierde el significado, se pierde la carga. Vea esta nota. Dice, la economía de Dios según su deseo y que planeó, se propuso en sí mismo, es que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas en la plenitud de los tiempos. Esto se lleva a cabo, y aquí es que armoniza lo que estamos trayendo, por medio de la impartición del abundante suministro de vida del Dios triuno, como factor vital en todos los miembros de la iglesia, para que sean levantados de la situación de muerte y unidos al cuerpo de Cristo. O sea, cuando hablamos de la economía como la administración del plan de Dios, la administración del deseo de Dios para el suministro, es algo sumamente amplio. Y de hecho, al final de este mensaje, estaremos tocando un aspecto clave y crucial de la economía. Pero hay varios aspectos para este proceso de la edificación. Así que todo el plan central de la economía es la administración del suministro. Este suministro es el que produce la alimentación adecuada para que se cumpla el deseo de Dios. Como bien dice la nota, todos los seres humanos están participando de una situación de muerte. Y como dice en Romanos 3:23, porque todos han pecado. Algunas versiones dicen y carecen de la gloria de Dios, otros dicen han sido destituidos de la gloria de Dios, otras dicen están faltos de la gloria de Dios. Cualquier palabra que utilice, lo que está diciendo es que por causa del pecado estamos carentes, estamos afuera, hemos sido sacados de la atmósfera de Dios. Sin ánimo de traerles un estudio exhaustivo sobre este asunto, porque lo tenemos pendiente, en Ezequiel 28:15 encontramos que dice: perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que la injusticia se halló en ti. Están hablando a Satanás. Así que la justicia es la base del reino de Dios y lo que establece el orden en el universo. Así que cuando Lucifer contaminó su corazón, y usted dirá, ¿qué? ¿Que Lucifer tenía corazón? Sí, Lucifer tenía corazón. ¿Dónde lo dice? Bueno, aquí dice Isaías 14:13, pero tú dijiste en tu corazón, tenés corazón. Mira lo que dijo: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios. Estoy acortando. Exaltaré mi trono, y en el monte de la asamblea me sentaré. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Esa es la descripción de Isaías 14:13 y 14.
donde describe las maquinaciones. Algunas personas le llaman contrataciones, la versión Record le llamamos comercio porque es análisis para producir un beneficio para uno. Eso produjo en Satanás la injusticia. Y eso es salirse del orden de la justicia, y entró y comenzó a participar en la dimensión de lo que le llaman la injusticia. La injusticia no es que haya sido injusto con nadie. La injusticia es estar fuera de la justicia. Fuera de la justicia. Como ya sabemos, y como dije, no tengo el tiempo en detalles, quizás en otro mensaje que estaremos compartiendo sí lo haremos, pero ahora solamente le adelanto que dice que el enemigo de Dios se dio cuenta de una realidad. Él estaba solo, se quedó sin nada. Ya no era el ángel de luz precioso y poderoso. Ahora es una criatura solitaria, en oscuridad y muerte y sequedad. ¿Qué hizo? Bueno, él entonces comenzó a buscar otras criaturas. Y aunque no dice los detalles, logró una gran cantidad de ángeles. Los engañó. Y se unieron a él y cayeron en esta dimensión de muerte y oscuridad. Y finalmente hace que Eva contamine su corazón. Igual. Y finalmente Adán. Pero él no presentó las cosas como suceden, sino que él manipuló su hablar. Manipuló su hablar para crear en el hombre la misma ambición y la misma imaginación de cómo serán las cosas. Y ese proceso de activar su alma, contaminar su corazón, lo entra en la injusticia. Eso provoca un caos en todo lo creado. Y Dios le dice a Adán las palabras más difíciles y terribles aquí en estos primeros capítulos de Génesis. Génesis 3:17a. Y Adán dijo: por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita es la tierra por tu causa. Tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos que Dios le puso dos árboles al hombre al frente para que escogiera. No, Dios no hizo eso. Dios no le dio opción al hombre. Él le dijo, aquí lo dice, no comerás de él. Eso no son opciones. Que el árbol esté por ahí es una cosa, pero está prohibido tocarlo. Otra cosa es opciones. Aquí tengo dos sabores. Tengo dos sabores de lo que sea. ¿Cuál quieres? Este o este. Eso sí. Pero Dios no le dijo así al hombre. Dios le dijo, no comerás de él. Y por tu causa, maldita es la tierra. ¿En qué consistió esa maldición? Mirando un poquito, podemos ver que en Romanos 8, 20a y 21b, nos da dos aspectos de esa maldición. Número uno, porque la creación fue sujetada a vanidad. Es lo que dice Romanos 8a, 20a. Y el 21b dice, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Quiere decir que esas dos cosas surgieron cuando el hombre participó. Se salió de la atmósfera de Dios y entró en la atmósfera de la injusticia, que es la atmósfera donde Dios no es considerado ni está considerado en el orden en el que Él reina. Y ese fue el pecado, esa fue la causa por la cual Satanás fue destituido. Podrá haber hecho muchas cosas más, pero dice ahí que esa fue la razón por la cual fue destituido. Es decir, podemos decir que salirse de la atmósfera de la justicia produjo que la tierra fuera maldita y participara de la ausencia de la realidad, lo cual es vanidad. Y eso hizo que saliéramos de la gloria de Dios
y nos ató a la esclavitud de la corrupción, produciendo no solamente la muerte espiritual, pero de igual manera la muerte física. Por eso es que morimos, por eso es que nos ponemos viejos, por eso es que nada dura, todo excepto las cosas artificiales, pero todo lo que es natural todo va a morir. ¿Por qué? Por bello que sea, por hermoso que sea, está bajo la esclavitud de la corrupción. ¿Por qué estoy hablando todo esto? Porque si no tenemos esta visión clara de qué es lo que está pasando, no podemos apreciar la economía de Dios. No podemos entender la economía de Dios. Dios necesitó un plan. Dios necesitó su economía para sacarnos de esta atmósfera de vanidad, esta atmósfera de muerte, esta atmósfera de tinieblas y corrupción. Vamos a ver otros versículos que estaremos, como dije, son muchos temas, son muchas áreas, pero estaremos recordando este principio que estamos trayendo aquí en esta primera media hora. Y podemos apreciar entonces el valor de la economía de Dios. Efesios 3:2 dice, si es que habéis oído de la mayordomía, puedo cambiar la palabra mayordomía y ahí dice también oikonomía o economos. Es decir, que el apóstol Pablo dice, si es que habéis oído de la economía de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros. Pero ya aquí no solamente está describiendo el plan, sino que él le fue dada la responsabilidad de administrar el plan de Dios. Y ese plan de Dios está ligado a otra palabra maravillosa que es la gracia. Sin tener una visión clara de la gracia, usted tampoco puede entender la economía. Porque la economía lleva a cabo la gracia. Y la gracia, a su vez, cumple la economía. Están atadas una a la otra. Así que la expresión mayordomía de la gracia definitivamente tiene un gran significado y se usan esos dos principios. El auconomos o economos implementa la economía con la gracia. Ahora, les voy a recordar otra vez esto que lo hemos hablado antes. Una nota que hay en 1 de Pedro 5:10 que es maravillosa sobre lo que es la gracia. Ahí donde dice toda gracia, dice toda gracia se refiere a las riquezas del abundante suministro de la vida divina en muchos aspectos, ministrado a nosotros en los muchos pasos de la operación divina efectuada sobre nosotros y dentro de nosotros en la economía de Dios. Eso lo dice aquí, vaya esa nota, es maravillosa. ¿Qué está diciendo? Hey, la gracia no es que todas las cosas le salgan bien, la gracia no es que usted tiene cierta actitud para decir las cosas. No, eso no es. La gracia encierra toda la operación de Dios para distribuir sus riquezas. Y el suministro de las riquezas de la gracia es el plan de Dios que se conoce como la economía. Esto es diferente. Óigalo, repítalo, vaya ahí a 1 de Pedro 5 y ahora lea esa nota, repítala para que tenga una visión mucho más grande, mucho más amplia de lo que es la gracia. Y dice, entre estos dos pasos, entre la economía de la gracia, entre estos dos pasos se encuentran el amoroso cuidado de Dios. Como dijimos al principio, mientras nos disciplina y su obra de perfeccionarnos, confirmarnos, fortalecernos y cimentarnos. En todos estos actos divinos, el abundante suministro de la vida divina nos es ministrado como gracia en diversas experiencias. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es el suministro de las riquezas
de las riquezas de Dios mismo suministrado a nosotros en la operación de la economía. Así que estamos entrando en un vocabulario diferente, nuevo, fresco, que se da aquí. Por eso enfatizamos que las riquezas del abundante suministro de la vida divina, que es la gracia, es la misión encomendada para administrar estas riquezas. ¿Para qué? Para la consumación de la economía de Dios. Estas riquezas tienen una administración y un suministro. Vamos a ver un bloque de versos que nos hablan un poquito más claro sobre este asunto. Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles que las inescrutables riquezas de Cristo. Todos hemos escuchado eso y oímos que dice gracia, pero nuestro concepto de gracia es muy pequeñito, pero sin embargo, la gracia, es el contenido de todas las riquezas de Dios. Y Pablo se le dio esa misión. Él era el mayordomo para él administrar esas riquezas. Como evangelio, como buena nueva, como predicación a los que están en muerte. Esa es la primera. El 3:9. Y de alumbrar a todos. ¿Para qué? Para que vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Aquí se unen las dos expresiones, las inescrutables riquezas de Cristo y la economía del misterio. ¿Cuál es la relación? Bueno, la meta final del misterio de la economía es suministrarnos las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Con qué propósito? Vamos al próximo versículo. Dice el 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria. Recuerda que dijimos que estábamos todos destituidos de la gloria. Pero ahora nos están introduciendo otra vez, a través de la gloria, mediante el rico suministro de las riquezas de la gracia. Por eso es que esta administración está tomando cuidado ahora de los componentes de la casa de Dios. ¿Para qué? El ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Para ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, el suministro del espíritu transmite a nosotros las riquezas de su gloria, las cuales comprenden que las inescrutables riquezas de Cristo, que son las riquezas de su gracia. Ahora bien, voy a tratar de ser rápido porque me falta bastante todavía, pero nunca habíamos hecho esto antes de Efesios 1. Hay muchos otros capítulos para hablar de estas riquezas de la gracia, pero Efesios 1 es un capítulo que de cabeza a pie encierra toda esta suministración de la gracia. Y voy a moverme rápido. Estamos en el capítulo 1, así que en el 3 dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahí empezó la distribución de estas riquezas de la gracia, número 1. Número 4, el versículo 3, leímos el 3, vamos al 4, vamos a seguir 3, 4, 5. 4, otro aspecto de la gracia, nos escogió en Él para que fuésemos santos delante de Él en amor. Eso es otro aspecto de la riqueza de la gracia. 5, nos predestina para que seamos sus hijos, es decir, nos hace partícipe de su naturaleza divina, como se afirma en 2 de Pedro 1:4. 6, nos agració en el amado. 7, para redención por su sangre. Ser agraciado en el amado comprende lo siguiente: nos redime por su sangre, el perdón de los delitos según las riquezas de su gracia. Aquí lo dice. Estamos esperando que las riquezas de gracia sea otra cosa. No, es toda la operación de la economía de Dios, desde el llamado,
la predestinación, la elección, la redención, todo eso. Le repito el 7, versículo 7. Para redención por su sangre, el perdón de los delitos. ¿Qué dice? Según la riqueza de su gracia. Todo lo que estamos citando son las riquezas de la gracia. 8. Nos hace sobreabundar. ¿Ah? Toda sabiduría y prudencia. 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ahí entró la economía. 10. Para la economía de la plenitud de los tiempos que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas. Ese es otro aspecto de la riqueza donde estamos siendo entrados. 11. Somos designados como herencia. Venimos a ser el tesoro especial de Dios. 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Imagínense, nosotros alabanza de su gloria. 13. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. 14. Las arras, como las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, es decir, nuestra glorificación. Ya me puedo ir, ya puedo terminar el mensaje. Todo eso es la operación de la economía de Dios mediante la aplicación de la gracia. Es maravilloso, es maravilloso. Claro, una vez que nuestro espíritu, con el espíritu, recibe tal suministro de la riqueza, tiene un lugar, tiene una posición para poder tomar dominio y poder entrar a vivir y a servir conforme a la economía de Dios. El 3.17 entra en otro bloque de versículos dentro del mismo capítulo. Es como que te graduaste aquí, pero este es el plan para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Qué es eso? Oh, una vez que las riquezas de la gracia fluyen en nosotros y nosotros nos sometemos a toda la operación de la gracia, Cristo tiene la puerta abierta para entrar en nuestros corazones, que es el gran problema que tiene Dios. Nuestro corazón no es absoluto para Dios, pero aquí ya está profetizando y está diciendo que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Y entonces vamos a echar raíces y vamos a estar cimentados. ¿En qué? En Dios, que es amor, que es la esencia de Dios mismo. ¿Recuerdan cuál fue la ofensa de Satanás? Lo que provocó la destitución de Satanás y que perdió todos sus privilegios, que se encontró injusticia en su corazón. Pero ahora, ¿qué está haciendo el Señor? Él desea entrar a nuestro corazón para sacar todo lo que no es Dios y toda la injusticia se reemplace con Cristo como nuestra justicia. Hay muchos versos para trabajar esta línea. Solamente se la estoy tocando por encimita. Tocamos algo en el capítulo 8 y 9 de la conferencia que dimos sobre el reino, pero esto tiene mucho peso para poder armonizar esta carga con el tema de la economía de Dios. El 3.18, seáis plenamente capaces de aprehender, no de aprender, sino de aprender, agarrar, absorber, tener, con todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. ¿De qué? Es que hay una operación de Cristo en nuestro corazón y nos va a estar llevando a un mover corporativo para experimentar y disfrutar a Cristo mediante el rico suministro. ¿Con quién? Con todos los santos. Si usted pensó que esto era usted que se iba a convertir en Superman, no, esto es algo corporativo. Dios está trabajando esta economía para el suministro de las riquezas de la gracia. ¿Para qué? Para que se forme su cuerpo y su expresión. El 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento,
para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Así que todo este maravilloso proceso mediante la administración de la economía es que seamos llenos de Cristo hasta toda la medida de la plenitud de Dios. Y una vez que hemos entrado en la dimensión de toda la medida de la plenitud de Dios, Dios aspira a que entremos a otro aspecto crucial dentro de las diferentes escalas que tiene, o escalones que tiene la economía. Y dice aquí, la economía y plan de Dios consiste en que Él se haga hombre y nos haga a nosotros sus criaturas, Dios, de modo que Él sea hombreizado y nosotros seamos diosizados. La economía eterna de Dios consiste en que Él llegue a ser hombre, para que el hombre llegue a ser Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad, con miras a la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de llevar la nueva Jerusalén a su consumación. Hoy en día podemos estar en unanimidad en el recobro del Señor, porque tenemos una sola visión, que es la visión de la economía eterna de Dios que hemos estado trabajando aquí hasta este momento. Así que es importante notar que esto que acabamos de decir, del deseo de Dios, que el hombre sea diosificado o deificado, tal y como Cristo se hizo hombre, ahora Él está laborando para que nosotros tengamos la expresión naturaleza de Dios mismo. No es un invento nuestro en el recobro del Señor, no lo es. Si usted busca referencias, va a encontrar que este principio comenzó desde el siglo II y se elaboró y desarrolló hasta el siglo V. Y se le llamó deificación y también se le conoce en la teología como teosis. Y esto tiene muchas raíces dentro del pensamiento cristiano, dentro de los primeros que entraron a estudiar la Biblia. Hubo muchos teólogos iniciales que trabajaron no solamente el asunto de la teosis, sino que estudiaron con detenimiento el asunto de la encarnación del Señor, del Dios hecho hombre. Y luego ellos comienzan a darse cuenta que Dios no solamente deseaba que Cristo se hiciera, que el Dios Cristo se hiciera hombre, sino que el hombre también se hiciera como Cristo. Que Cristo fuera expresado y manifestado en el hombre. Y esto no es una enseñanza de un solo individuo, sino que surgió como parte del desarrollo teológico que fue moviéndose por siglos y fueron trabajando estos hermanos. Y el más que conocemos bastante acá en el recobro del Señor es Atanasio, que de hecho ayudó a formular el credo de Nicea, donde se definen los postulados más cruciales e importantes del cristianismo. Y hubo varios escritos, inclusive uno que se llamó sobre la encarnación, que estudió profundamente el proceso de Dios siendo hombre. Y de ahí él mueve y vuelve y trae este principio para que el hombre sea hecho Dios, o para que el hombre sea deificado, saturado de Dios y exprese a Dios. Así que luego de él hubo otros. En esta referencia habla de los padres capadocios, un tal Basile el Grande, Gregorio de Nisa, Gregorio Naciano, y otros teólogos orientales estuvieron elaborando sobre este asunto de la teosis. Pero todo esto llegó un momento, inclusive en un periodo de la Iglesia católica, que comenzaron a perseguir a todos los que hablaban estas palabras, y muchos de ellos fueron tomados presos, etc. Pero todo eso desapareció. Pero hoy, en el recobro del Señor, lo estamos recobrando, porque entendemos que es una parte trascendental y crucial dentro del proceso de la economía de Dios.
el hecho de que lleguemos a ser Dios en vida y naturaleza, más no en la deidad, y cuando hablamos de la deidad se refiere a la Trinidad como tal, o sea, no es que vamos a ser parte de la Trinidad, fue iniciado por Dios el Padre en la eternidad pasada al escogernos para que seamos santos, predestinados, y aquí utilizamos una palabra, filiación, es decir, hechos hijos. La santificación divina, con miras a la filiación divina, es el centro de la economía divina y el pensamiento central de la revelación hallada en el Nuevo Testamento. Luego, el proceso para Dios llevar a cabo esto se da en lo que llamamos la santificación. La santificación equivale a ser hechos santos, lo cual consiste en ser apartados. Ser santos es ser apartados para Dios y saturados de Dios, quien es el santo. Y Dios, el santo, es diferente y es distinto de todo lo común. No se acuerden, o sea, no se olviden de la narración que hice, cómo Satanás se apartó de la justicia y la atmósfera de Dios y no creó, sino que entró en un ambiente en donde él poco a poco ha ido capturando más y más y entrándolo en ese ambiente de la injusticia. Por lo tanto, cuando se habla de santidad en la Biblia, no es tanto de la manera de vestir o la manera de mirar o de caminar, sino de estar apartado, separado de todo lo que no es Dios. Así que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que seamos santos a fin de que lleguemos a ser Dios en naturaleza. Únicamente Dios es santo. Para ser santos necesitamos que Dios en su naturaleza santa sea impartido en nosotros y esta naturaleza santa llega a ser el elemento santo con el cual el Espíritu Santo nos santifica. Hay mucho más, pero le estoy dando lo más importante de estos temas. Así que Dios nos escoge, nos predestina para separarnos. ¿Separarnos de qué? Nos separa de todo lo que no es Dios, de toda la injusticia y nos entra entonces en el orden del universo. Por eso es que cuando miramos Mateo 28-19 y aparece ahí la palabra eclesía, que significa llamados a salir. ¿Salir de dónde? Llamados a salir de la atmósfera de la tiniebla, de la atmósfera de la muerte. Y ese llamado a salir fuera de la atmósfera de la muerte, esa es la atmósfera para ser santos. ¿Por qué? Porque somos separados. Por eso es que el Señor menciona ahí, yo edificaré mi eclesía. Yo edificaré a los que he llamado a salir fuera. Brevemente les traigo que esta palabra eclesía, que hemos escuchado desde mucho antes en nuestra vida cristiana, resulta que es una palabra que era conocida en la antigüedad entre los griegos, porque significa llamados a salir. Y era utilizada antes que Cristo la usara entre los romanos, cuando querían citar a sus asambleas en el Senado romano. Y entonces decía, bueno, hay una eclesía, es decir, hay una llamada a salir fuera de sus casas y fueran al centro. Entonces, pero la palabra se degrada y comienza a utilizarse como asamblea. Es decir, cuando hablaban, tenemos una eclesía, tenemos una asamblea. Desgraciadamente, cuando Cristo trae la palabra eclesía, no la hace desde el contexto de la asamblea, ni está pensando en las reuniones de los domingos en los diferentes grupos cristianos. El Señor está hablando de salir de la tiniebla, salir de la muerte, salir de la atmósfera de la injusticia y entrar en la atmósfera del orden de Dios, que es donde el Señor edifica su casa y edifica su iglesia y es la base de la economía.
entrando ya un poco más avanzado, afirmamos que la santificación es el hilo que sostiene, porque cada paso de la obra de Dios con nosotros consiste en hacernos santos. La economía eterna de Dios es realizada por la santificación que el Espíritu efectúa. Hay un trabajo constante del Espíritu en nosotros, de la operación del Espíritu en nosotros. La santificación divina, en cuanto a la manera de ser, es realizada por Cristo como Espíritu que vivifica, santifica y habla. Cristo, como Espíritu vivificante, santifica a la iglesia, purificándola conforme al lavamiento del agua en la palabra. Según el concepto divino, el agua en Efesios 5:26 se refiere a la vida de Dios que fluye, la cual es tipificada por una corriente de agua. Ahora estamos en este proceso de lavamiento a fin de que la iglesia sea santa y sin defecto. Este asunto de la santificación, y ya hablamos de lo que es el suministro y lo que es la suministración de las riquezas de la gracia, que es una operación completa que empieza desde el llamado de Dios y va a finalizar en la glorificación, pero esto se da mediante este suministro, mediante el recibir Cristo como nuestro alimento en el Espíritu que nos constituya y nos sature de Él mismo hasta que le expresemos. Por eso decimos que una gran porción de la carga de la economía es que el hombre exprese a Dios, manifieste a Dios y sea como Dios. No en el elemento de autoridad, sino en el elemento de la constitución de Dios mismo mediante este rico suministro constante. Y los que han estado escuchando estos mensajes por algo tiempo, ya saben que hemos hablado de este versículo, pero lo quiero insertar aquí, que es Éxodo 28:41, donde le están hablando de las diferentes vestiduras de los hijos de Aarón, y después que describen las vestiduras, dice, con ellos vestirás a tu hermano Aarón y a sus hijos con él, y los ungirás, los consagrarás, los santificarás para que sirvan como sacerdotes. Fíjense las 3 palabras claves aquí, 4 palabras claves: ungir, consagrar, santificar y servir. Esa es la carga de este mensaje. ¿Qué es la unción? La unción es el correr del río del Espíritu, tipificado como el aceite que se ponía en la cabeza del sacerdote y se iba moviendo por todas las vestiduras, como habla en el Salmo 133. Ese ungir es el fluir interno que hemos estado hablando hasta ahora, de Dios que se suministra a nosotros. ¿Para qué? Para infundirnos de Él mismo. Una vez que Dios se infunde en nosotros, entonces nos consagra. Yo sé que ustedes han escuchado mucho la palabra consagración, y los que quieran un poco más, hablamos mucho de estos temas en el pasado, pero la palabra consagración aquí lo que está diciendo es que una vez que permitimos que el Señor nos inunde, nos llene, nos sature de lo que Él es, entonces nos consagra. ¿Qué es ser consagrado? La diferencia entre consagrado y santificado es que la consagración te elige para una función específica. La consagración te elige para una función específica. Y una vez que somos consagrados y somos elegidos para una función específica, entonces nos santifica. Es decir, nos separa exclusivamente para su uso personal. Así que usted puede decir ahora, Señor, yo me consagro a ti, pero si usted no ha permitido que la unción trabaje dentro de usted, esa consagración es suya. Pero esta consagración no la hace usted, esta consagración la hace Dios después que ve la unción. Y una vez que está la unción, nos consagra y luego nos santifica. ¿Para qué? Para que me sirvan como sacerdotes.
Y ese servicio, ¿de dónde sale? ¿Qué opera? Es el producto del rico suministro del Espíritu dentro de nosotros. Necesitamos buscar este fluir constantemente. Así que este verso contiene todos los elementos presentados en este mensaje en cuanto a la operación de la economía de Dios. ¿Para qué? Para llevarnos al servicio sacerdotal. No se olvide, Éxodo 28:41. Cristo como espíritu vivificante. Cristo es el espíritu que habla. Una vez que este espíritu fluye en nosotros, una vez que este espíritu se mueve en nosotros, hay un hablar. Todo lo que él habla es la palabra que nos lava. Todo lo que habla es la palabra que nos suministra. Todo lo que habla es la palabra que nos llena. Claro, no se está refiriendo a la palabra del logos, que es la palabra constante, sino a otra terminología que se usa en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que es el rema. El rema es la palabra hablada para el momento. Es la palabra que Dios habla conforme a nuestra necesidad y conforme a nuestra situación. Una vez que entramos a participar del rema, que viene por medio del suministro, y viene por medio de la consagración, y viene por medio de la santificación, entonces podemos entender Juan 14:6 y Efesios 4:20. Jesús les dijo: yo soy el camino y la realidad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Aparte de la salvación jurídica de su muerte en la cruz, y como vimos, como siendo parte de las riquezas de la gracia para llevarnos a la glorificación, hay un punto crucial, y es la palabra verdad. La palabra verdad se traduce de dos maneras. Aletheia se traduce como verdad o se traduce como realidad. Pero cuando miramos en algunas ocasiones en el Nuevo Testamento, la mejor manera de traducirla es realidad. ¿Por qué? Porque ya vimos que Satanás se salió de la realidad, se salió de la vida, entró en la muerte. Y ese vivir, todos los que entran ahí comienzan a participar ¿de qué? Comienzan a participar de la vanidad. El cosmos completo, todo lo que existe hoy, está saturado ¿de qué? Está saturado de la vanidad. ¿Qué hace la vanidad? La vanidad sustituye a Dios. La vanidad le da al hombre la satisfacción temporera y efímera de que está contento y satisfecho, pero en poco tiempo necesitará más. Y ya sea con uso de alcohol, de bebidas, de drogas, de ropa, de fiestas, de baile, de lo que sea, siempre querrá más, porque nada lo va a llenar. Por eso Cristo dice: yo soy el camino y la realidad y la vida. En Él regresamos otra vez a la atmósfera de la justicia. Efesios 4:20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. 21, si en verdad le habéis oído y en Él habéis sido enseñados conforme a la realidad que está en Jesús. Cristo es la atmósfera donde entramos. Por eso en el bautismo enfatizamos tanto Mateo 28:19, porque la palabra ahí significa entrar dentro de. No es solamente en el nombre, sino que dentro del nombre del Padre, dentro del nombre del Hijo, dentro del nombre del Espíritu. Y cada una de ellas, el nombre se refiere a la persona, y lo que está diciendo es que el bautismo es la puerta que nos entra en la dimensión de la realidad. Por lo menos tenemos la capacidad de hacerlo, y necesitamos ser ejercitados y perfeccionados para tal experiencia. Así que necesitamos permitir que el agua del Espíritu fluya en nosotros,
Esta agua del Espíritu que fluye en nosotros llega a través de ¿qué? Llega a través de la palabra. Llega a través de nosotros tomar al Señor como nuestro alimento en la palabra diariamente, a través del ministerio, a través de estos mensajes. Usted es nutrido y usted es abastecido y usted es repleto para que Dios logre su propósito y su economía. Toda esta palabra es maravillosa. Así que necesitamos aprender a orar. Y nuestras oraciones, dice aquí, deberían ser el anhelo por el hablar del Señor, lo cual nos capacita para cumplir la meta de su economía eterna, conforme al deseo de su corazón, que es tener su filiación divina, es decir, ser hechos hijos. Estamos en ese proceso. Cuando la transformación de nuestros cuerpos surja, se completará la filiación, se completará el proceso de ser hechos hijos. Pero estamos siendo ya. El Señor está trabajando de adentro hacia afuera. Así que en un sentido práctico, dice este punto, la presencia del Señor es uno con su hablar. Siempre que Él habla, su presencia es real para nosotros en nuestro interior. El hablar de Cristo es la presencia misma del Espíritu vivificante. Y cuando Cristo habla, Cristo está hablando constantemente. Claro está, si usted no busca la palabra, si usted no se reúne, si usted no escucha mensajes, si usted no lee, entonces no va a escuchar al hablar. No es que Él no esté hablando, Él está hablando constantemente, pero si usted se nutre de muchas otras cosas y se entretiene con muchas otras cosas porque usted entiende que trabaja mucho y que usted necesita tener un tiempecito de diversión, de cosas, mire, su espíritu se va a amortecer y usted va a perder el hablar de Cristo. El hablar del Cristo que mora como espíritu vivificante en nosotros es el agua que purifica, la cual deposita un elemento nuevo en nosotros para reemplazar el viejo elemento en nuestra naturaleza y manera de ser. Esta limpieza metabólica causa un cambio en vida genuino interior, lo cual es la realidad de la santificación en cuanto a nuestra manera de ser y la realidad de la transformación. Eso es lo que estamos hablando, de la unción que baja. Aquí está descrito, es la operación metabólica del Espíritu dentro de nosotros cuando nos abrimos al hablar de Dios. En Hechos 26, 18 dice, nos revela el contenido de nuestra comisión divina de servir según la visión celestial de la economía de Dios. Y necesitamos orar sobre este contenido pidiéndole al Señor que lo haga nuestra experiencia y realidad a fin de que podamos introducir a otros en esta experiencia y esta realidad. Hechos 26, 18. ¿Qué dice? Para que abra sus ojos, para que se conviertan ¿de qué? De las tinieblas a la luz y de la autoridad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. ¿Qué es esto? Es lo que les describí al principio. Por eso tuve que detenerme para poder hablar un poco sobre eso. Porque si no entendemos en dónde es que nos entró, dónde fue que entramos, cuando sencillamente, cuando Adán, siendo cabeza de la creación y representante de Dios, entra, arrastra con él a toda la humanidad y a todos sus descendientes, y nosotros sin querer, al nacer, ya estamos en esa otra atmósfera, ya estamos dentro de toda esa atmósfera, que al principio debe ser horrible y fea, pero ahora está muy decorada, muy hermosa, y como hemos dicho en otras ocasiones, Satanás tiene ahora el apoyo y tiene la ayuda de toda la tecnología, con la televisión, con los teléfonos celulares. Constantemente hay un bombardeo de las tinieblas a nosotros. Y si no, pase una hora viendo cualquiera de esas cosas y luego levántese e invoque el nombre del Señor a ver qué siente. Usted va a sentir muerte.
Tiene que arrepentirse, tiene que pedir que la sangre lave su conciencia. ¿Ah? Y se active otra vez su espíritu. ¿Por qué? Porque esas son las tinieblas. Por eso dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la autoridad de Satanás a Dios. Ese es el mensaje, ese es el evangelio, esa es la carga, esa es la carga principal presentada en toda esta economía, porque una vez que entramos en esa, salimos fuera de esa dimensión, Dios puede impregnarse en nosotros y entonces Dios puede tener sus representantes y su expresión. Y una vez que entramos en esa experiencia, entramos en lo que es la luz. La luz es la presencia de Dios. Necesitamos ser personas que están llenas de luz. El disfrute que tenemos de Cristo como porción que Dios nos ha dado tiene lugar, ¿dónde? En la luz. Necesitamos ser luminares en el mundo, enarbolando la palabra de vida. Necesitamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué tanto luz, luz, luz? Bueno, mira esta nota de primera de Juan 1.5. También le hemos hablado antes, pero es demasiado profunda. En cuanto a su naturaleza, Dios es espíritu, amor y luz. Repito, en cuanto a su naturaleza, Dios es espíritu, amor y luz. Espíritu denota la naturaleza de la persona de Dios. El amor denota la naturaleza de la esencia de Dios. Y luz denota la naturaleza de la expresión de Dios. El amor y la luz están relacionados con Dios como vida, la cual pertenece al Espíritu. Dios, el Espíritu y la vida en realidad son una sola entidad. Dios es Espíritu y el Espíritu es vida. Dentro de esa vida se encuentra el amor y la luz. Cuando el amor divino aparece entre nosotros, se convierte en gracia, y cuando la luz divina resplandece en nosotros, se convierte en verdad. Y yo le puedo agregar, cuando esto acontece, Dios mueve adelante, ¿qué? Su economía. Por eso es que leímos en Hechos 26:18, para que se conviertan de la autoridad de Satanás a Dios, de las tinieblas a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Satanás entró en la injusticia, se salió de muchas cosas. Se salió del hablar de Dios. Se salió del amor de Dios. Se salió de la vida de Dios. Se salió de la realidad de Dios. Y se salió de la luz. ¿Qué quedó? Quedó nada. Y todos nacimos dentro de esa nada. Y ahora el Señor está resplandeciendo en nosotros. Por eso este énfasis en este bosquejo del asunto de la luz. El punto más elevado en nuestra experiencia espiritual es tener un cielo despejado con el trono encima del mismo. Tener el trono sobre el cielo, sobre un cielo despejado, equivale a darle al Señor la preeminencia en nuestro ser y la posición más elevada y preeminente. Hermano, hace mucho tiempo leí este versículo y tuve una visión real, la vi en mi espíritu. Vea, Ezequiel 1:26, por encima de la expansión que estaba sobre sus cabezas, se veía la semejanza de un trono. Se está hablando de los seres vivientes. Entonces, la expansión está hablando de los lugares celestiales. Entonces, por encima de la expansión que estaba sobre sus cabezas, se veía la semejanza de un trono que tenía la apariencia de piedra de zafiro, y sobre la semejanza del trono había un ser que tenía la apariencia de hombre sentado sobre él. ¿Qué era eso? Oh, si estamos bajo un cielo despejado con el trono encima del mismo, la autoridad genuina estará con nosotros a fin de llevar a otros a estar bajo la autoridad de Dios. ¿Qué es tener un cielo despejado? ¿Qué es estar viendo el trono? Oh, eso es tener nuestra conciencia limpia. Eso es ser uno con Dios y Dios y nosotros, Dios con nosotros y nosotros con Dios, sin nada que nos separe.
Esa es la atmósfera de la realidad que estamos hablando, que es la meta de esta economía. Nuestro supremo amor por el Señor nos califica, nos perfecciona y nos equipa para hablar por el Señor con su autoridad. Estos asuntos de supremo amor es otro tema. El gran problema es que nuestro corazón, como dijimos al principio, no es 100% para el Señor. Lo compartimos, como hizo el pueblo de Israel. Querían darle sacrificios a Dios, pero también tenían ídolos. Había otras cosas que amaban y Dios no pudo progresar con ellos. Y Dios no puede progresar con muchos de nosotros por causa de nuestra mixtura. Así que toda esta palabra maravillosa nos tiene que llevar a un arrepentimiento profundo. Nos tiene que llevar a una realidad profunda. Por eso les decía que este bosquejo tiene una cantidad de temas, pero todo se condensa en la aplicación de Dios a nosotros para consagrarnos, para santificarnos, de tal manera que podamos servir apropiadamente. El último punto dice, el hecho de que seamos santificados para la filiación divina finalmente llega a su consumación en la Nueva Jerusalén como ciudad santa y la totalidad de la filiación divina. Esta es la máxima consumación de que Dios llegará a ser hombre en la carne para que el hombre llegue a ser Dios en el espíritu, a fin de obtener un gran Dios hombre corporativo con miras a la expresión corporativa, la gloria del Dios triuno. Señor, danos tal visión. Abre, Señor, abre el firmamento, abre los lugares celestiales en nuestro espíritu para poder ver, percibir y ser administrados por tu trono en medio de esta economía. Cumpla tu deseo, cumpla tu propósito, llévanos adelante para que tu ciudad santa, que es la incorporación de todos los redimidos y regenerados que tienen un solo corazón para ti, puedan expresarte. Gracias por esta palabra y llévanos, Señor, al vivir y al servir, amados y guiados por tu economía. Gracias, Señor. Amén.